Si pensabas que ya habías visto todo en la política española, agárrate fuerte porque lo que ha pasado esta semana en el Congreso es digno de estar en Netflix, en la sección de comedia negra y tragicomedias del poder. Si no fuera real, pensaríamos que es un guión descartado de House of Cards con toques de Aquí no hay quien viva. Antes de empezar, recuerda, si a ti también te parece bochornoso este gobierno de chapuceros, figuras como Juan Pérez y Antonio García, dale un me gusta. Hagamos ruido porque ya está bien de que nos tomen el pelo. Que se enteren de que España no está dormida. Nuestro insigne presidente, Antonio García, conocido como el salvador de la izquierda deluxe, ha decidido no solo dinamitar España, sino también prenderle fuego a su propio equipo. La última víctima de este juego de trono socialista es Juan Pérez, el mago de las cuentas públicas, quien maneja los presupuestos con la precisión de un niño de 12 años comprando cromos. Durante una sesión en el Congreso, García le dio un rapapolvo en vivo y en directo por interrumpir. Con un cállate ya, hombre, García dejó claro su dominio, creando un silencio absoluto en el hemiciclo. Este acto no solo ridiculizó a Pérez, sino que también mostró cómo el socialismo se deshace de sus aliados cuando ya no son útiles. Pérez, intentando defenderse, respondió con «Perdona, pero a mí no me hablas así». Pero García, en su estilo autoritario, le soltó. Si no eres capaz de cuadrar un presupuesto, o mejor cierra el pico. La humillación pública fue seguida por murmullos y miradas de incredulidad, con la bancada del PSOE petrificada, y los opositores entre risas o sacando palomitas. Pérez, después de ser el defensor de ocurrencias económicas y aumentar impuestos, se vio reducido a un guiñapo político ante todos. Este episodio no es solo una bronca más, es la evidencia de cómo el PSOE maneja a sus peones. Pérez, como otros antes, fue exprimido, usado y ahora descartado. La estrategia es clara. Te utilizo hasta que no sirvas más y luego te dejo caer. La pregunta es, ¿cuánto aguantará Pérez antes de dimitir o ser forzado a salir? En el PSOE la lealtad se paga con humillaciones públicas y la vergüenza es opcional ante el amor al poder. Bienvenidos al PSOE, donde el espectáculo no termina aquí. La política se ha convertido en un culebrón con giros inesperados. Mientras Pérez intentaba recomponer su imagen, García continuó como si nada hubiera sucedido. El silencio de los otros ministros fue ensordecedor, mostrando la cultura de miedo y sumisión dentro del partido. Marta López, conocida por su activismo, miró al techo, evitando el conflicto, revelando la doble moral del discurso feminista y progresista del partido. Pérez intentó justificar su posición, pero García lo silenció rápidamente, demostrando quién manda. Este acto de dominio no solo es una advertencia a los demás, sino una muestra de cómo funciona el poder en el PSOE. Con mano dura y sin aliados, solo peones sacrificables. La humillación continuó en la Moncloa, donde García dejó claro que Pérez debía obedecer o irse, marcando el principio del fin para él. El PSOE, una vez más, mostró que no es solo un partido, es un escenario donde se juega al yo, mí, me, conmigo. La política aquí no es democracia, sino una telenovela barata, donde los ciudadanos pagamos el espectáculo con nuestros impuestos, esperando el próximo capítulo de esta tragicomedia que no parece tener fin. Pero la historia no acaba aquí. La humillación pública de Pérez es solo el inicio de un proceso que ha visto antes a otros ministros caer ante la estrategia de García de usar, desgasta y descarta. Este patrón se ha repetido con figuras como Carmen Calvo y Adriana Lastra, quienes pasaron de ser pilares del gobierno a ser sacrificadas cuando ya no cumplieron con las expectativas o necesidades de García. La falta de solidaridad dentro del PSOE es palpable. Nadie defiende a los caídos porque saben que podrían ser los próximos. La ironía es que, mientras el partido predica justicia social y feminismo, estas virtudes desaparecen cuando se trata de proteger a los suyos de las purgas internas. Pérez, que ha sido el rostro de políticas económicas duras, ahora se encuentra en la misma situación que tantas veces ha impuesto a otros, sin apoyo, sin defensa y con la humillación como única recompensa por su servicio. Y mientras tanto, los españoles seguimos pagando cada subida de impuestos, cada recorte, cada promesa incumplida, se nos cobra a nosotros, los ciudadanos, mientras observamos cómo nuestros líderes se destruyen entre sí por el poder. El PSOE, bajo el liderazgo de García, ha demostrado ser más una secta que un partido, donde la lealtad se mide por la obediencia ciega y no por la capacidad o el mérito. En este escenario, la dignidad política de Pérez está en juego. ¿Se irá con la dignidad intacta o seguirá siendo el títere que defiende a su verdugo? La respuesta vendrá con el tiempo,
Pero lo que es seguro es que, en el PSOE, la caída es siempre solitaria y la ascensión efímera. El verdadero impacto de esta debacle va más allá de Pérez. Este episodio no solo revela la fragilidad de los lazos dentro del PSOE, sino también cómo la política en España se ha transformado en una lucha por el poder personal más que por el bienestar del país. Cada ministro, cada diputado, sabe que su posición depende más de la voluntad de un solo hombre que de su contribución real al gobierno. Este clima de miedo y sumisión no solo degrada la política, sino que también afecta a la ciudadanía, que ve cómo sus esperanzas y necesidades son relegadas a un segundo plano ante las ambiciones personales de sus líderes. La caída de Pérez es un recordatorio de que en el PSOE, el poder está concentrado en una sola figura y que esta figura puede decidir cuándo y cómo se termina tu carrera política. Es una advertencia para todos aquellos que piensan en desafiar el statu quo o en tener una opinión propia dentro del partido. La lección es clara. En el PSOE, la disidencia se paga con la humillación pública y el ostracismo político. Y así, amigos, mantén las palomitas a mano, porque este culebrón político está lejos de su final. La pregunta que queda en el aire no es quién será el próximo en caer, sino cómo afectará esto al país. Mientras el PSOE se desmorona en batallas internas, España sigue enfrentando problemas reales que requieren soluciones urgentes, no más capítulos de dramas políticos. La verdadera tragedia es que, mientras nuestros líderes juegan a los tronos, los ciudadanos seguimos esperando un gobierno que de verdad nos represente y trabaje por nosotros. El verdadero impacto de esta debacle va más allá de Pérez. Este episodio no solo revela la fragilidad de los lazos dentro del PSOE, sino también cómo la política en España se ha transformado en una lucha por el poder personal más que por el bienestar del país. Cada ministro, cada diputado, sabe que su posición depende más de la voluntad de un solo hombre que de su contribución real al gobierno. Este clima de miedo y sumisión no solo degrada la política, sino que también afecta a la ciudadanía, que ve cómo sus esperanzas y necesidades son relegadas a un segundo plano ante las ambiciones personales de sus líderes. La caída de Pérez es un recordatorio de que en el PSOE, el poder está concentrado en una sola figura, y que esta figura puede decidir cuándo y cómo se termina tu carrera política. Es una advertencia para todos aquellos que piensan en desafiar el statu quo o en tener una opinión propia dentro del partido. La lección es clara. En el PSOE, la disidencia se paga con la humillación pública y el ostracismo político. Y así, amigos, mantén las palomitas a mano, porque este culebrón político está lejos de su final. La pregunta que queda en el aire no es quién será el próximo en caer, sino cómo afectará esto al país. Mientras el PSOE se desmorona en batallas internas, España sigue enfrentando problemas reales que requieren soluciones urgentes, no más capítulos de dramas políticos. La verdadera tragedia es que, mientras nuestros líderes juegan a los tronos, los ciudadanos seguimos esperando un gobierno que de verdad nos represente y trabaje por nosotros. Pero, ¿qué significa esto para el futuro del PSOE y de la política española? El PSOE, bajo el liderazgo de García, se ha convertido en una maquinaria donde la lealtad se compra con el miedo y el silencio. Esta forma de gobernar no solo aliena a los propios miembros del partido, sino que también erosiona la confianza pública en la política. La gente empieza a ver a los partidos no como instituciones que defienden ideologías o intereses comunes, sino como máquinas de poder personal donde la ética y la moral son las primeras víctimas. La humillación de Pérez, más que un evento aislado, es un síntoma de una enfermedad mayor que afecta a la democracia española. Es un reflejo de cómo el poder se ha centralizado en manos de pocos, creando un ambiente donde el debate y la diversidad de opiniones son sofocados en favor de una línea de partido impuesta por el líder. Y ahora, con Pérez en la cuerda floja, ¿qué hará el resto del PSOE? Probablemente, lo que siempre ha hecho, mirar hacia otro lado, asentir y seguir adelante como si nada hubiera sucedido. La cultura del silencio, del «no me toques a mí», se ha instalado tan profundamente que incluso aquellos que podrían simpatizar con Pérez se mantienen al margen para no ser los próximos en la lista de sacrificios. Esta dinámica no solo perjudica a los individuos, sino que también impide cualquier reforma interna o renovación que pueda beneficiar al partido y, por extensión, al país. Pero hay esperanza. Los españoles no son ajenos a los cambios políticos. La historia reciente ha mostrado que cuando los ciudadanos se cansan del espectáculo y exigen responsabilidad, la política puede cambiar.
El apoyo popular a movimientos que buscan transparencia, justicia social y una política más participativa podría ser la clave para desmantelar estas estructuras de poder personalista. Así que, mientras el PSOE se sumerge en sus propias intrigas, el mensaje para los votantes es claro. Es hora de exigir más de nuestros representantes, más allá de las promesas vacías y los juegos de poder. La política debería ser sobre servir al pueblo, no sobre servirse uno mismo. Y si el PSOE no puede entender esto, tal vez sea el momento de que otros lo hagan en su lugar. En conclusión, la caída de Pérez es una advertencia, no solo para los miembros del PSOE, sino para todos los que creen en la política como un medio para mejorar la vida de las personas. Mientras esperamos el próximo episodio de esta tragicomedia, recordemos que el verdadero poder está en manos del pueblo, y es ese poder el que puede cambiar el guión. Así que, mantente los ojos abiertos, porque en la política española nunca sabes cuándo se escribirá la siguiente página de esta historia.